Bueno, hola, bienvenidos. Entonces, vamos a tener esta primera sesión virtual eh, con el tema del curso de control digital. En la última clase estuvimos revisando el tema de las propiedades y teoremas de la transformada Z, la parte que tenía que ver con desplazamientos en el tiempo. También vimos el tema de las transformaciones lineales. Vamos a ver ahora otras propiedades que, aunque no son tan comunes, vale la pena hacerles una pequeña revisión. Recuerden por favor que también en las clases anteriores hemos presentado las tablas de las transformadas Z más importantes. Algunas desarrollamos en clase como el escalón, la rampa. Una mención importante que aunque no se la desarrollo en clase es que también tenemos el impulso unitario, la famosa delta, que al igual que como ocurrió con la análoga en la transformada de Laplace, en la transformada Z representa un valor de 1, mientras que en x de k es un impulso, una delta en esa señal. Vamos a ver esto con mucho más detalle más adelante cuando veamos muestreo, pero bueno, hacemos ya el acápite o el recordatorio allí. Entonces, estábamos viendo propiedades adicionales de la transformada Z. Una de las que hay que mencionar es el teorema de la traslación compleja. En realidad este teorema es muy simple. Lo único que nos dice es que si en el dominio del tiempo, en este caso del tiempo discreto, tenemos una función que está multiplicada por el elemento e a la menos at, donde t es el tiempo continuo, ¿verdad? Nuestra transformación z equivalente será reemplazada por un argumento que no solo tiene z, sino que tiene e a la at. La mencionamos aunque no es muy común y yo creo que aquí lo que más vale es la ilustración del ejemplo que ustedes ven aquí. Por ejemplo, de la tabla que acabamos de ver, la transformada z del seno de omega t es igual a z a la menos 1 seno de omega t dividido para este denominador. Esto lo podemos corroborar en la tabla, ¿no? Seno de omega t, aquí está la transformada z del seno de omega t, ¿ok? Este seno de omega t, su transformada z. Suponiendo, obviamente, que ya está muestreada con un periodo t mayúscula, como se ilustró anteriormente. Si nosotros lo que queremos es encontrar la transformada z de e a la menos at por el seno de omega t, lo único que tenemos que hacer, de acuerdo a la regla que les estoy señalando aquí, es que en todos los lugares donde aparecía solo la letra z, aquí donde estoy señalando, acá en el denominador una vez y acá en el denominador por segunda vez, en vez de la letra z reemplazamos todo el argumento completo, z por e a la at mayúscula. Entonces ustedes verán que aquí está, en vez de este valor que está aquí, está todo elevado a la menos 1. En vez de este valor que está aquí está todo ese argumento elevado a la menos 1, y en vez de este valor que está aquí está todo ese argumento elevado a la menos 1. Claro, que se convierte en un 2 porque estaba a la menos 2 aquí en el total, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con la función coseno. Asimismo, sacada de la tabla, hacemos el reemplazo directo y tenemos esos términos. Esto es lo que se le llama una traslación compleja, porque si ustedes recordarán, la multiplicación por un e a la menos at representa eso en el dominio de la frecuencia. La tenemos como referencia, aunque poco la utilizaremos. Tal vez este teorema es un poquito más utilizado. Podemos aquí tener lo que le llamamos el teorema de la diferenciación compleja. Básicamente lo que dice es que si yo tengo un término, una serie discreta x de k, y lo multiplico por k a la m, el resultado va a ser la misma serie que teníamos antes, pero con una derivación. Esta menos z a la el d de z a la m, ¿verdad? Se tiene que interpretar como las dos cosas que son un exponente para el caso del z y una derivación para el caso de la derivada. Es decir, z se elevará a la m y en este caso lo que se aplicará es la m derivada de lo que está aquí. Podemos hacer un ejemplo que igual está ahí desarrollado en la diapositiva si extendemos al lado izquierdo de la presentación, tratando de explicar este asunto. Vamos a suponer que la función original x de k es igual simplemente a k, como lo dice la diapositiva, ¿verdad? Como lo dice también la diapositiva, claro, es una serie discreta para k igual 0, 1, 2, etc. ¿verdad? Como también lo dice la diapositiva, como también me lo indica la diapositiva, yo podría decir que esta representación que ustedes tienen aquí, ¿verdad?
es un equivalente a decir que, qué sé yo, mi nueva función y de k es igual a k multiplicada por 1. En este caso, sería nuestra misma x de k, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a tratar de aplicar es la regla que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que decía que yo tengo la transformada z de una función elevada a la 1, perdón, de la función k elevada a la 1, k elevada a la 1 por, en este caso, el número 1. ¿Sí? K elevado a la 1 por el número 1. Entonces, si ustedes revisan o volvemos a ver la representación anterior que teníamos, esto equivale a tener aquí K igual a 1 y en vez de este número, el número 1, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, si aplicamos la formulita, lo que nosotros tenemos aquí es que esto es igual a, según la formulita, menos z por la derivada con respecto a z, y en este caso la primera derivada, ¿verdad? Porque yo lo que tengo es k elevado a la 1, de la función original. Como mi función original es 1, ustedes recordarán que la transformada z de 1 no era otra cosa que z sobre z menos 1, donde este 1 pues es el escalón, ¿no? Porque recuerden, estamos usando valores de k mayores que 0. Entonces, lo único que yo tengo que hacer aquí es derivar z sobre z menos 1 en la primera derivada. Entonces, mi transformada z de k a la 1 por 1 simplemente va a ser igual a menos z elevado a la 1, ¿verdad? Por la derivada de lo que está allí, que es denominador al cuadrado, denominador b por la derivada del numerador, que es z, menos numerador c por la derivada del denominador z, perdón, que es 1. Entonces esto va a ser igual a menos z que multiplica a z menos 1 menos z sobre z menos 1 al cuadrado, que nos va a dar igual z menos z menos 1, me queda z sobre z menos 1 al cuadrado, que si nosotros revisamos, ¿verdad?, en esta expresión, o revisamos o regresamos a la tabla, es exactamente lo que ya conocemos para la transformación de k. Podemos volver a las tablas. Esa tabla de ese valor discreto allí, pero básicamente será, bueno, si k es lo mismo que una representación discreta, ¿verdad? K, aquí está, kt con t mayúscula igual a 1, y entonces esto será con la t mayúscula igual a 1, z sobre z menos 1 al cuadrado, haciendo la regla de la transformación. Entonces, aquí se les queda demostrado, ¿verdad?, que como aplicando esta regla, podríamos tener los casos de cuando una expresión está multiplicada por k elevado a un exponente entero, y conocemos lo que está por fuera. Es una forma alternativa que nos podría servir en algún caso muy particular. Otro teorema muy pero muy importante, que este sí lo vamos a utilizar mucho en nuestras representaciones, ¿verdad?, es el teorema del valor inicial. El teorema del valor inicial y así también el teorema del valor final. Ustedes recordarán que ambos teoremas fueron muy utilizados en nuestras actuaciones anteriores, ¿verdad?, cuando estudiamos control de tiempo continuo. El teorema del valor inicial, básicamente, como lo dice aquí, es que si tenemos una función en el tiempo con transformada z, x de z, cuyo límite existe, entonces el valor inicial de la función está dado por esa expresión que ustedes ven allí, que no es otra cosa que decir que x de 0 es igual al límite cuando z tiende al infinito de x de 0. Este es nuestro famosísimo teorema del valor inicial. Muy conveniente para verificar errores, por ejemplo, en los cálculos de las transformadas. Claro, yo puede ser que tenga, si ustedes se acuerdan, alguna expresión intuitiva de la transformación z,
y gracias a esta regla yo pudiese encontrar su valor original. Aquí tenemos un ejemplo matemático muy simple que nos dice que, supóngase que esta es la transformada z del sistema y simplemente queremos saber el teorema del valor final. En este caso, pues por conveniencia, ¿verdad? Nos conviene tener la forma de exponentes negativos de z, porque para aplicar el límite nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, si queremos hacer esta representación que ustedes ven aquí, para nuestro teorema del valor final, vamos a aumentar un poquito la pantalla. Él dice que aquí tenemos, en este lado tenemos la representación de x de z, ¿verdad? Aquí la tenemos. Nosotros podríamos decir que x de 0, aplicando el teorema, es igual al límite cuando x tiende a infinito de ese x de z, que como vieron ustedes allí es 1 menos e a la menos t mayúscula, z menos 1, 1 menos z menos 1, 1 menos e a la menos t z menos 1. Claro, y como ustedes ven, pues todos estos valores z a la menos 1, se lo puede poner aquí abajo, límite cuando x tiende a infinito, solo para su representación. Esta es una constante, un escalar, pero esto es 1 sobre z, esto es 1 menos 1 sobre z, y esto es 1 menos e a la menos t por 1 sobre z, ¿verdad? Entonces al aplicar el límite al infinito, esta cuestión se va a 0, ¿sí? Esta cuestión se va a 0, y esta cuestión se va a 0, o sea que me va a quedar 0 sobre 1 y sobre 1, que claramente es igual a 0, ¿sí? Entonces, como les decía, tener estos exponentes negativos de z aquí nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho a aplicar el teorema del valor inicial de esa forma, o con esa representación. ¿De acuerdo? El otro teorema que nos interesa es el teorema del valor final. El teorema del valor final, en cambio, nos dice que o nos ayuda a encontrar, como dice su representación, si yo tengo una función discreta, en tiempo discreto, x de k, obviamente con la propiedad de que x de k sea 0 para valores negativos, yo puedo encontrar al valor final de la serie, ¿verdad? Si es que esta converge. Entonces, la representación básicamente dice que el valor final de la serie, que es el límite cuando k tiende a infinito de x de k, no es otra cosa que el límite cuando z tiende a 1 de la expresión completa, que es 1 menos z menos 1 por la transformación x de z original. Es decir, si ustedes recordarán el teorema del valor final cuando tenían transformada S, la transformada de Laplace, lo que hacía era multiplicar el argumento por una S. Bueno, ahora en el tiempo discreto, en lugar del argumento S, lo que yo tengo es este argumento 1 menos z menos 1, que es el que me representa o me da esa misma conversión, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a hacer una prueba con el teorema del valor final. Por ejemplo, todos conocemos que conocemos algunas de las expresiones que están aquí. Por ejemplo, si ustedes conocen o se acuerdan de la expresión esta que aparece aquí, x de t igual a 1 menos e a la menos at, ¿verdad? Esta es una expresión que comienza con una exponencial y termina o es 1 menos una exponencial, es decir, si la graficamos, vamos a graficarla sobre el tiempo aquí.
Ustedes saben, la exponencial e a la t es así, la menos e a la t es así, más 1 sería algo así, ¿verdad? Esa sería su gráfica. Esto es x de t igual a 1 menos e a la menos at, ¿verdad? Porque es una exponencial invertida más 1. Entonces, obviamente su valor final, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, es 1, ¿verdad? Si nosotros utilizamos nuestras tablas de transformación y sacamos la transformación z, ¿verdad? Es cuestión nada más de repasar nuestras tablitas. Tenemos dos términos. El 1, que es un escalón unitario, que si ustedes lo ven aquí es, vamos a ponérselas completas para que la vean. El escalón unitario es este señor que está aquí, entonces su transformada z es 1, 1 menos z a la menos 1. Y el e a la a menos at está aquí, su transformada z es 1 sobre 1 menos e a la menos at mayúscula z menos 1, ¿verdad? Entonces esa es la transformación z de esta expresión a esta expresión. Entonces nos queda, déjenme ponerlo, perdón, que no lo estoy mostrando completo, nos queda esta expresión completa, ¿cierto? Entonces es como idóneo para aplicar el teorema del valor final. El teorema del valor final que está aquí arriba nos dice que si yo quiero encontrar el valor final de esta serie, tengo que aplicar el límite cuando z tiende a 1 de esta expresión. Entonces vamos a ver si es así. Entonces el x de infinito va a ser igual, según esto, a el límite cuando z tienda a 1 de 1 menos z a la menos 1 y toda esta expresión. 1 sobre 1 menos z a la menos 1 menos 1 sobre 1 menos e a la menos at z menos 1. ¿Verdad? Con eso estoy aplicando a todo detalle el teorema del valor final. Por supuesto, nuestro valor de a tiene que ser mayor que 0. Entonces, rompiendo un poquito esta expresión, esto va a ser igual al límite cuando z tiende a 1 de 1, bueno, 1 sobre 1, ¿no? Esto es 1 simplemente, menos 1 menos z a la menos 1 sobre 1 menos at z a la menos 1. ¿Verdad? Ya aplicando el límite, esto va a ser igual a 1 menos 1 menos 1, ¿verdad? 0 en el numerador. Y acá 1 menos e a la menos at, pero que esto es igual simplemente a 1. Entonces, tal como habíamos dicho, el valor x de infinito va a ser igual a 1 aplicando el teorema del valor final. ¿Cuál es la ventaja aquí? La ventaja es que yo no necesito saber la función del tiempo para poder encontrar este valor final de la función. Muy importante para análisis de error, de estabilidad y otras cosas que ya hicimos en tiempo continuo y que volveremos a hacer en tiempo discreto. Aquí hay un pequeño resumen de las principales propiedades y teoremas de la transformada Z. Algunas de las que hemos visto y otras que pues no se ven tan fácilmente o no se aprecian tan fácilmente. Aquí yo quiero llamar su atención a algunas cosas que son muy importantes para la siguiente sección, que son las ecuaciones en diferencias, que tiene que ver con esta parte, ¿verdad? La 18 y la 19, a ver si puedo hacer un pequeño zoom. Si pude. Si ustedes se dan cuenta, las sumas y las restas vienen a ser lo que se conoce como diferenciales de la función. Y esas sumas y esas restas, como veremos posteriormente, no son sino otra cosa que las equivalentes a derivadas e integrales en el dominio del tiempo. Ya lo vamos a ver esto un poquito más adelante, pero una representación o un análisis que podemos hacer en este momento
es que en el dominio del tiempo, una derivada con respecto al tiempo de x de t, ¿verdad? ¿Cuál era la definición de la derivada con respecto al tiempo de x de t? Bueno, uno decía es el límite cuando un diferencial tiende a cero, ¿verdad? De la función de x más delta t menos la función de x, en este caso, que sería la misma. A ver, aquí está la representada, ¿no? Sería t más delta t menos f de t sobre el delta t, ¿cierto? Tal vez si lo representamos mejor, en este caso será igual al límite cuando delta t tiende a 0 de x de t más delta t menos x de t sobre delta t, ¿de acuerdo? Esa sería la derivada con respecto a t. Ahora, el tema es que en tiempo continuo este diferencial puede ser tan pequeñito como usted quiera, por eso es un diferencial, una cantidad infinitesimal. En cambio, en tiempo discreto, si yo quiero hacer una analogía, esto simplemente será igual a x de k más 1 menos x de k sobre 1, señores, porque 1 es el diferencial más pequeñito que yo pudiese tener en tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el incremento de tiempo más pequeñito que yo pudiese tener en tiempo discreto? Pues es un tiempo de muestreo. No hay nada más pequeño que eso, ¿cierto? Un tiempo de muestreo. En tiempo continuo puede ser 0,000001, pero en tiempo discreto es 1 nada más. Es decir, el diferencial más pequeñito que yo puedo tener en tiempo discreto es x en el siguiente tiempo de muestreo menos el original dividido para 1. Por lo tanto, aquí viene una de las grandes propiedades que debemos entender o razonar entre transformada z y entre tiempo continuo y tiempo discreto. Lo que en tiempo continuo es una derivada, en tiempo discreto es una diferencia. De allí lo que yo les mencionaba en la clase, que en tiempo continuo nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales, derivadas. Y en tiempo discreto hablamos de ecuaciones en diferencias. Y esta es una pregunta que les voy a hacer al iniciar la clase del próximo día miércoles, ¿verdad? ¿Por qué esto es una ecuación diferencial y por qué esto es una ecuación en diferencias? Muy importante este concepto. Obviamente, vamos a poder decir luego que la integral de x de t va a ser análogo a la x de k más la x de k más 1. Es decir, las integrales se representarán como sumas, así como las derivadas se representan como diferencias. En ese sentido, señores, es que decíamos que yo hablo de ecuaciones diferenciales en tiempo continuo y ecuaciones en diferencias en tiempo discreto. Entonces, por eso les mencionaba yo en este caso, en este ejemplo puntual, estos dos casos, ¿no? Básicamente, cuando usted tiene esto, no es otra cosa que una derivada, un diferencial, una diferencia en tiempo discreto, involucra multiplicar por el término 1 menos z a la menos 1. Si usted se acuerda, eso tiene el mismo error que S en la transformada de Laplace. Por lo tanto, una expresión que esté multiplicada por 1 menos z a la menos 1 implica una diferencia o una derivada, ¿sí? Y lo contrario ocurre cuando es el gradiente inferior hacia abajo, ¿no? Así que es muy importante tener esta diferencia, entenderla más que nada, ¿verdad? Para poder tener representaciones importantes. Por favor, revisen en la diapositiva este cuadro que les estoy dejando aquí, con las diferentes, aquí en la 20 por ejemplo es otra interesantísima, con las diferentes propiedades. Otro que tengo en la 20, ¿verdad? En la 20 yo no tengo diferencias sino sumas. Estas sumas en tiempo discreto equivalen a los integrales en tiempo continuo. Entonces, integrar equivale a dividir para 1 menos z menos 1. Derivar, diferenciar, equivale a multiplicar por 1 menos z menos 1. Sumar, integrar, equivale a dividir para 1 menos z menos 1. Por favor, señores, revisen estas propiedades de este cuadro donde están resumidas las propiedades y teoremas de la transformada z. En la clase del miércoles yo voy a repasar un poquito más el tema de la diferenciación que estuvimos viendo en clase y de ahí voy a hablar de la transformada z inversa. ¿Okay? Muchas gracias por la atención.